Cuando hablamos de hacer una base de datos, definitivamente hablamos de la creación de tablas, y estas son las que van a proveer de información a nuestro sistema de base de datos. Entender y saber cómo funcionan las tablas es primordial para poder avanzar en el aprendizaje de su manejo y más tarde entender su administración. Podemos decir que una tabla es la estructura principal y más general que existe para almacenar información. Así, una tabla podría contener la información sobre las ventas diarias que realiza una tienda de ropa, los datos de sus clientes, los productos o ropa que vende, los detalles de las ventas y mucha más información. Antes de empezar con tus estudiantes el tema de base de datos, te recomiendo que les enseñes a crear bosquejos o dibujos en su libreta. Estos dibujos les ayudarán a imaginarse el cómo debería funcionar su sistema que están por desarrollar. Con el paso del tiempo me he percatado que los estudiantes no logran identificar en su totalidad las tablas que deberían de utilizar y un bosquejo les podría dar la respuesta. En la pantalla puedes observar de color azul un bosquejo que he realizado del módulo de ventas. Comentarte que en este curso voy a darte el ejemplo de una pequeña empresa que se dedica a vender ropa a sus diferentes clientes. De principio puedes observar en mi bosquejo que existe una fecha de venta, también existe el número de factura. De igual manera por acá tenemos a la clave del cliente y pues bueno, aparecen sus datos tales como nombre, apellido paterno, apellido materno, dirección y su RFC. En este caso, este cliente podemos ver su detalle de venta y podemos observar que él se lleva dos productos prácticamente, un pantalón y camisa, ¿verdad? Cuando nosotros escribamos el código del producto, pues podemos observar que es un número y podemos observar que pues tiene el nombre del producto, tiene la descripción, tiene la cantidad que se lleva, tiene el precio de venta y el total que nos pues suma llevándose dos pantalones en este caso. Muy bien. Más abajo tenemos el subtotal, tenemos a la vez el IVA y tenemos el total de la venta, ¿verdad? Cuando la persona le dé clic aquí en guardar factura, esta factura se debe de llevar a una base de datos, a una tabla. Y bien, entonces veamos cómo a partir de este bosquejo le empezamos a decir a nuestros estudiantes qué tablas al menos debería de utilizar. Si te das cuenta, definitivamente necesitamos una tabla producto, porque necesitamos almacenar los productos, los pantalones, las camisas, cinturones, etc. Cada tabla debe tener una clave principal. En la tabla producto vamos a almacenar el nombre, la talla, la descripción, precio de venta y la existencia. Si te has dado cuenta, también en este bosquejo estamos utilizando los datos de los clientes. Por lo tanto, necesitamos una tabla que se llame cliente. Y a la vez va a tener una clave principal que se va a llamar clave-cliente. Vamos a guardar de cliente su nombre, su apellido paterno, su apellido materno, la dirección, el teléfono, el correo, su RFC y su fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es importante. Simulemos que la empresa nos ha dicho que más adelante ellos piensan comunicarse, ya sea por teléfono, puede ser un WhatsApp o ya sea por correo, pues para enviarle una felicitación para el día de su cumpleaños. Por eso es que este campo es primordial, fecha de nacimiento. Ahora bien, si te has dado cuenta también, tenemos una fecha de venta que nos va a estar generando, pues en este caso el sistema, un número de factura y a la vez la clave del cliente. Por eso necesitamos una tabla que lleve este control para que lleve el guardado de estos datos. A esa tabla la vamos a llamar factura. La tabla factura también va a contener una clave principal. Pero a la vez, si te das cuenta,
también va a tener una clave foránea. La clave foránea nos va a servir para interrelacionar una tabla con otra. Es decir, si te das cuenta, la tabla cliente tiene como clave principal clave-cliente. Y a través de ella vamos a comunicarnos con la clave-cliente que es foránea en la tabla factura. ¿Qué necesitamos almacenar en la tabla factura? Definitivamente la fecha de la venta y por supuesto el subtotal, el IVA y el total de la venta. En detalle del cliente, necesitamos otra tabla también para que todos estos detalles, es decir, si el cliente se lleva a lo mejor 10 productos, todos estos detalles no lo vamos a estar guardando en la factura, más bien estaríamos guardando en una tabla que se llame detalle de venta. Y en esta tabla vamos a estar utilizando, por supuesto, su clave principal, que se llama clave-detalle venta, pero a la vez necesitamos guardar la clave de la factura para saber pues a qué factura pertenece y también necesitamos saber la clave del producto. ¿Qué necesitamos guardar en este sentido? Pues necesitamos guardar la cantidad de producto que se lleva y por supuesto pues el total, ¿verdad? Muy bien. Sabiendo esto y hemos dado respuesta a la pregunta de qué información requiere guardar en la base de datos, pasemos a realizar las tablas en Access. Estaremos utilizando la versión 2019. Si tú estás utilizando la versión 2016, no te preocupes, la verdad es que tienen las mismas características. En la versión 2019 se han agregado algunas cositas que no te van a poner en desventaja. Bien, lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice base de datos en blanco. En este caso yo voy a crear una nueva carpeta. La voy a crear en el escritorio. Y esta carpeta se va a llamar Sistema Tienda de Ropa. Así la voy a llamar. Y le voy a poner el nombre de mi base de datos. Le voy a poner tienda ropa. Perfecto. Y la voy a crear. Muy bien. Cada vez que creas una nueva base de datos te va a aparecer de principio una nueva tabla. La puedes ver aquí. Las tablas tienen diferentes vistas. Las vamos a estar viendo y vamos a estar observando cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Para empezar a crear los campos en nuestra primera tabla, tenemos que guardarla. Para ello le hacemos clic derecho encima del nombre de la tabla y le damos guardar. A esta tabla le vamos a llamar producto. Y a esta misma tabla, para empezar a crear sus campos, le vamos a tener que dar donde dice vista diseño. Perfecto. Recuerda que cada una de nuestras tablas deberá tener una clave principal. Podrás observar que en el primer campo de nuestra tabla producto aparece esta imagen de una llave. Esa llave hace referencia que es nuestra clave principal. Recuerda que ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. En este caso le pondremos clave-producto. Ahí la tenemos. En Access existen diferentes tipos de datos y estos van a determinar qué tipo de datos pueden almacenar cada campo. Ejemplo, no va a ser lo mismo almacenar el nombre del producto y el precio del producto, ya que el nombre del producto será como tal un texto, es decir, estaremos almacenando texto. Por otro lado, el precio del producto será un valor numérico con decimal. En Access se le conoce como moneda. Veamos entonces cada uno de ellos.
El primero que tenemos es texto corto. También es conocido en versiones anteriores como texto, y este nos va a permitir almacenar texto hasta un máximo de 255 caracteres. El siguiente es texto largo, y este nos va a permitir almacenar hasta un máximo de 64,000 caracteres. El siguiente es número. Nos va a permitir almacenar tipo de datos numéricos, tales como la edad de uno de nuestros clientes o la edad incluso de un estudiante. Número grande, como su nombre lo dice, nos va a permitir almacenar tipos de dato numérico, pero a mayor cantidad. Fecha y hora nos va a permitir almacenar la fecha y hora de manera abreviada. La siguiente es fecha y hora, prácticamente es el mismo, pero nos va a permitir almacenar la fecha y hora a manera extendida. El siguiente tipo de datos es moneda y este hace referencia a cantidades de dinero. El siguiente es autonumeración y este nos va a generar tipos de datos numéricos, pero de manera consecutiva y automática. Ejemplo 1, 2 y 3. Tenemos el siguiente que es tipo de datos sí y no. En este tipo de datos nosotros podemos utilizarlo simulando que a lo mejor tenemos un módulo donde llevamos el registro de nuestros trabajadores y en ese módulo hacemos una pregunta si el trabajador tiene auto propio. Podemos elegir entre sí y no. El objeto OLE nos va a servir para almacenar imágenes o fotos. El siguiente es hipervínculo, como su nombre lo dice, nos va a permitir almacenar hipervínculos o bien el enlace o la URL de una página web. Datos adjuntos nos va a permitir almacenar archivos tales como Word, Excel, PDF o PowerPoint, entre otros. Calculado, simulemos que en esta tabla tenemos dos campos y a lo mejor tenemos el precio de venta y también tenemos la existencia. Entonces, si queremos multiplicar esos dos campos y que ese resultado aparezca en otro, debemos de elegir este tipo de dato, calculado. Asistente para búsqueda, prácticamente este no sería como tal un tipo de dato, más bien se utiliza para cuando tú quieres hacer una búsqueda. Ejemplo, cuando tú haces una búsqueda en el navegador de Google, verás que se autocompleta antes de que escribas toda la frase. Entonces, para eso nos sirve este asistente de búsqueda. Muy bien, todos estos tipos de datos es bien importante que tú se los des a conocer a tus alumnos para que ellos los tengan pues presente. Continuamos. Vamos a generar las tablas. En este caso, pues vamos a culminar la tabla producto. Tenemos entonces el campo nombre. Y entonces quedamos que vamos a estar utilizando un texto corto. Tenemos también la talla. Pareciera un poco confuso en esta parte. Muchos de ustedes a lo mejor cuando están viendo que yo escribí talla, a lo mejor y piensas que la talla va a ser un talla 32, 34, 38 y en automático se te viene a la mente que va a ser un tipo de dato numérico. Pero no, porque también la talla pudiera ser mediana, chica, grande. Entonces nos conviene texto corto. Vamos a tener una descripción. Y en la descripción pudiese ser que el texto corto no alcanzase, entonces vamos a elegir el texto largo. Precio de venta. Muy importante, el precio de venta hace referencia a un valor de dinero, por lo tanto elegimos moneda. Y el siguiente sería existencia, es decir, cuánto hay en el stock.
Por lo tanto sería número. Ahí tenemos nuestra primera tabla. Hay que darle clic encima de la tabla y le damos en guardar. Listo. Esta vista se le conoce como vista diseño. Si tú quieres ver la otra vista que dice vista hoja de datos, veamos para que tú veas la diferencia. La diferencia que existe entre la vista hoja de datos es que aquí nuestra tabla ya está preparada para insertar datos. Pero insertar datos desde aquí no es lo idóneo. Tenemos que generar formularios para que a partir de los formularios pues empiecen a dar de alta productos. Vamos a continuar creando las siguientes tablas. Para crear otra tabla basta dar clic donde dice crear y donde dice tabla. Ya tenemos otra tabla. Recuerda, hay que guardarla y esta tabla se va a llamar cliente. Para empezar a generar los campos, recuerda, hay que cambiar de vista a diseño. Y ahí empezamos nuevamente. En esta tabla cliente tenemos como clave principal clave _cliente. Si bien recuerdas, no nos conviene aquí poner autonumeración, puesto que no queremos que nos genere los números consecutivos, el 1, el 2, el 3, el 4. Más bien queremos generar propias claves del cliente. Por eso le vamos a dar en texto corto. Ya lo vas a entender un poquito más adelante. Si nos vamos a producto, observa que esta tabla producto sí tiene su clave principal como autonumeración, porque el producto sí queremos que vaya generando números consecutivos, 1, 2, 3 y más. Pero para cliente no queremos que se generen esos números. Ya te digo, más adelantito lo vas a comprender, entonces continuamos. Tenemos nombre, que va a ser texto corto. Tenemos el apellido paterno. Lo pongo así, nada más paterno. Obviamente es texto corto. Apellido materno. También va a ser texto corto. La dirección. Texto corto. El teléfono. Y aquí hay una confusión también, miren. De hecho, es la primera confusión que de repente mis alumnos me dicen, maestro, el teléfono es número. Sí, pero como no vamos a hacer ninguna operación con un teléfono, es decir, yo nunca voy a sumar un teléfono con otro teléfono. Por eso lo ponemos como texto corto. Habrás de captar en este momento que cuando tú haces una operación con un dato de algún campo, pues conviene el campo, perdón, el tipo de dato, pues numérico, ¿sale? Bueno, lo vamos a dejar como texto corto. Nos hace falta el correo, también texto corto. El RFC, de igual manera, texto corto. Y la fecha de nacimiento. Perfecto. Y este va a ser de tipo fecha hora en formato abreviado, para no tener una fecha tan larga, ¿verdad? Y extensa. Ya está. Vamos a guardar a la tabla. Clic derecho y donde dice guardar. Ya tenemos dos tablas, mira. La de producto y la de cliente. Vamos a continuar creando las siguientes. Recuerda, hay que dar clic en crear y después en tabla. Posteriormente guardamos la tabla y esta tabla se va a llamar factura. Muy bien, cambiamos de vista a diseño. Establecemos la clave principal, que en este caso se va a llamar clave-factura. Ya está. Clave factura. Si recuerdas, la clave factura sí se debe de ir generando en automático, porque voy a regresar a la ventana de donde tenemos nuestro diseño y mira,
Aquí tenemos el diseño. Esta va a ser la clave de la factura, es decir, el número de factura. Y el número de factura sí se tiene que ir generando de manera automática y pues que sea consecutivo. Por eso, en nuestro campo le ponemos de tipo autonumeración. Ya lo tenemos ahí. Continuamos. Necesitamos una clave foránea, que en este caso va a ser la clave del cliente. ¿Sí? Y ojo, ve qué tipo de dato tiene la clave principal de la tabla cliente. Es de texto corto. Por lo tanto, esta llave foránea debe ser del mismo tipo, texto corto. Muy bien. Tenemos la fecha de venta. Y pues bueno, también va a ser de tipo fecha y hora, a manera abreviada. Tenemos también que vamos a guardar el subtotal. Y estamos hablando de dinero, por lo que corresponde a moneda. Tenemos que también vamos a guardar el IVA, moneda. Y el total de venta, que va a ser moneda. Perfecto. Ahí lo tenemos. Guardamos a nuestra tabla factura. Y ya tenemos entonces hasta este momento 3 tablas, mira. Vamos a continuar creando la última. Y esta se va a llamar detalle de venta. Ahí así, detalle de venta. Perfecto. En detalle de venta vamos a crear en la vista diseño los siguientes campos. De principio, su clave principal, que se va a llamar clave detalle venta. Y este sí conviene ponerlo como autonumeración. Muy bien. Vamos a necesitar 2 claves foráneas. En este caso va a ser clave factura. Y vamos a ver entonces la clave factura. ¿De qué tipo de dato es? Es de tipo autonumeración. Por lo tanto, esta debe de ser de tipo numérico o número. Perfecto. Necesitamos otra clave foránea que va a ser clave producto. Y veamos, ¿de qué tipo va a ser clave producto? Veamos acá cómo lo tiene en la tabla producto. Y lo tiene también como autonumeración. Por lo tanto, este va a ser de tipo numérico o número. Ya está. ¿Qué más necesitamos? Otro campo donde estemos almacenando la cantidad de producto que se llevan, ¿verdad? Y la cantidad, pues obviamente va a ser número. Y ya por último necesitamos el total del producto. Es decir, si se llevan 2 pantalones y cada pantalón cuesta 300 pesos, pues necesitamos que en este campo total aparezca 600. Y va a ser de tipo moneda. Ya está. Guardamos nuestra tabla. Y ya tenemos nuestras 4 tablas. Así de sencillo. Perfecto. Muy bien. Yo te dejo una actividad. Y pues bueno, no olvides que cualquier duda, comentario, estaré al pendiente pues en los diferentes medios de comunicación de la plataforma Seduca. Los veo con muchísimo gusto en otro próximo video. Saludos cordiales.